unas conversaciones individuales, era reunirnos a hablar y a tomar en estos diálogos que no van a tener PowerPoint, que no tienen paper que hayamos circulado. Yo lo definí un poco, no está Sócrates ni está Platón, pero son diálogos un poco a la manera de los diálogos aquellos que todos estudiamos. Yo les confieso que a mí, como persona con muchos años, me interesa mucho mantenerme al día con los grandes temas que van apareciendo. Recuerdo cuando la ISME, hace ya 30 años, se metió de lleno a la ISME, la Sociedad Internacional de Educación Musical, con los temas del multiculturalismo, por ejemplo, y se armó un grupo de estudio que presidía nada menos que Bruno Nettel. Es decir, si aparecen nuevos temas, bueno, ¿cómo los estudiamos? En una reunión que hubo en Jalapa a fines del mes de enero, yo escuché una ponencia de Rosabal Coto sobre la decolonización. Me llamó la atención, lo cual no quiere decir que me haya convencido el planteo, pero me llamó la atención. La ISME en el congreso de este año, que fue en remoto, como todos sabemos, Anita Frost y otro colega de la universidad, ella de la Universidad de Victoria de la isla de Vancouver, y él es de la Universidad de British Columbia en la ciudad de Vancouver, plantearon el tema de la decolonización, inclusive describieron una investigación que están haciendo con pueblos originarios. Ustedes saben que los canadienses hace décadas que tienen tremendamente elaborado el tema del respeto y de interacción con los pueblos originarios. Tanto es así que en la asamblea de la ISME se creó un grupo permanente. Fabio habrás visto, y Marta quizás también vieron, que ha habido hace poquito un llamado a integrar gente que quiera integrarse en ese grupo. Pero bueno, entonces viendo todo esto, yo pensé que una acción que podíamos hacer desde la RELEM, y de la decolonización es el primer tema que apareció, que pudiera generar un espacio en el cual gentes que estamos en este tema tan amplio de la educación musical, yo no sé de lo que nos acompañan, que son muchos, ya tenemos más de 30 personas con nosotros, por ahí algunos vienen de aquellas épocas en que se pensaba, y sí, claro, los temas de educación musical, bueno, a ver, ¿cómo le vamos a enseñar música a los niños de jardín de infantes y de escuela primaria? No, el tema de la educación musical es un tema de los músicos. Es un tema de los músicos y de todos los recortes posibles del aprender y por lo tanto del enseñar música. Por lo tanto, a nosotros el tema de la decolonización decolonización nos importa. Entonces, bueno, hablando con Fabio y hablando con Marta otro día, hablando por mail, bueno, ¿ustedes aceptarían? Sí. ¿Hacemos una reunión? Sí. Los términos de la reunión, yo voy a tomar 3-4 minutos, que es en lo que estoy, por hacer una breve preintroducción a la red latinoamericana, a por qué la creamos, cuándo la creamos, algunas de sus acciones. Hoy vamos a lanzar el primero de los diálogos. Elegimos un tema, no hay PowerPoint, no hay paper, pero el convenio era así. Yo iba a ocupar unos minutos para hacer una introducción general, después iba a ocupar no más de 5 minutos en hacer mi primera visión del tema de colonización. Marta después va a tener sus 5 minutos para tratar el tema de decolonización. Fabio después tendrá sus 5 minutos para tratar, bueno, decimos 5 minutos, ¿no? Es simbólico, para hacer su presentación, su mirada, y después nosotros tres
vamos a hacer estas típicas discusiones de los paneles periodísticos, más además Mario, creo, y Lucas van a ir siguiendo el chat y van a ir diciéndonos qué es lo que nos pueden querer preguntar desde el chat. Entonces yo les cuento mis primeros 5 minutos. Ya les conté que escuché conferencias, que en la Revista Internacional de Educación Musical de la ISME en español hay un monográfico que compilaron Fabio y Mario Rosa Balcotto sobre el tema. Yo he escuchado ponencias de Anita, y a mí me llamó la atención de entrada el tema de decolonización o descolonización. Voy un poco a algo que apareció como uno de los primeros temas, como en realidad, hasta donde yo puedo saber, los primeros teóricos que han trabajado este tema, lo trabajaron en inglés, decolonization, con des, pero ustedes si van a María Moliner, y yo acá tengo mi viejo María Moliner en 2 tomos, ustedes van a encontrar la voz colonizar. Pero en mi viejo María Moliner de 2 tomos no está ni descolonizar ni decolonizar. En mi viejo es muy posible que en las ediciones de ahora estén, y es posible también que no. Colonizar, dice cortito, porque es el María Moliner en 2 tomos, establecer colonias en un país o territorio y desarrollar una acción civilizadora en un país sobre el que se ejerce dominio. Oiga, más claro, agua transparente, además, centroeuropeísmo total, ahora. Claro, porque si yo pensara en la época de los estados combatientes en la China milenaria, probablemente la civilización que ocupaba otros pueblos, que lo sabía, también eran colonizadores y también imponían modelos de pensamiento. Es decir, el tema de ocupar e imponer, para mí es importante que recordemos que no es un tema nuevo, aparentemente es un tema de la especie humana. Segundo tema que me pareció interesante es encontrar que en algo tan simple como Wikipedia, si ustedes encuentran descolonizar, van a encontrar algunas de las cosas que les acabo de decir, pero van a ver que en el apartado de cultural, mientras se habla de descolonizar políticamente, y está claro que después de la Segunda Guerra Mundial había habido un verdadero movimiento empujado mucho por Estados Unidos, cosa rara, mucha gente no se acuerda, forzando a la Europa post Segunda Guerra Mundial a ver si de una vez terminaban con las colonias, en África, en India. Ustedes son muy jóvenes, pero la decolonización del belga o la decolonización china fue cosa grave, grave y muy sangrienta. Pero cuando llegan al aspecto cultural, ustedes se encuentran con que en lo cultural se dice decolonizar, y según yo vi rápidamente, algo tiene que ver con las traducciones al español de los textos de referencia en inglés que marcaron los grandes marcos teóricos de este movimiento, que es un movimiento que tiene un componente político-ideológico claro. Eso no está ni bien ni mal, es construir conocimiento, es tratar de dar cuenta de qué es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece interesante en este momento terminar diciendo? A mí me parece muy importante en este momento de América Latina y en este momento de las explosiones de estudios superiores en nuestras especialidades, explosiones en temas de género, por ejemplo,
tema importante, temas de multiculturalismo es tema importante, temas como la decolonización es tema importante. Nosotros en un diálogo de la RELEM lo hablemos. Y como le dije a Fabio, y cierro, vamos a hacerlo con un diccionario en la mano y empezamos por la semántica. Eso es lo que acabo de hacer yo. Lo que acabo de hacer yo muy humildemente fue empezar con la semántica. Colonizar, está claro. Yo hago una perspectiva histórica, no es que ocurrió, que hay algunos autores, por ejemplo, que hablan de Cristóbal Colón el criminal. Lo llaman así, Cristóbal el criminal. Bueno, no es ahí donde me quiero poner en la semántica y seguro que lo vamos, por eso pusimos en el temario concepto e implicancia, tratando de ir hacia, no les digo que la etimología, pero hacia esas capas fundamentales de sentido. El significado es otra cosa, pero de sentido. Y terminé. Y le paso a Marta sus minutos y Marta después le pasa a Fabio sus minutos. Bueno, tomo el relevo. Buenos días, muchas gracias. Yo tengo una deformación profesional que pues puedo ir hablando, pero en este caso prefiero leer los 5 minutos de algo que pues preferí preparar. Comienzo con, es decir, son los 3 puntos que estamos previendo para el diálogo. Teoría decolonial. Más que a la decolonización, prefiero referirme inicialmente a la teoría decolonial, dinámica y aún en expansión, caracterizada por la denuncia del eurocentrismo asociado con la modernidad como sistema del mundo, que establece relaciones asimétricas e implanta una hegemonía cultural en regiones colonizadas. La teoría decolonial también avanza en su transformación a herramienta metodológica de crítica como ejercicio de cuestionamiento, en busca de reparación a las tensiones causadas por esa asimetría de las relaciones socioculturales. En esa calidad, desde disciplinas cuestionadas como la sociología y la filosofía, la teoría decolonial ha establecido relaciones de trabajo con otras también cuestionadas como historia, filosofía política y antropología, llevando su alcance a desarrollos como los estudios de género, la estética y la educación. En consecuencia, la decolonización debería constituirse como un proyecto emancipador que reactive modelos excluidos, periféricos, situados como inferioridades epistemológicas al exterior de los sistemas dominantes. Como ha sucedido con los contenidos y grupos segregados, la vitalidad intelectual latinoamericana ha sido menospreciada en sus productos e institucionalidad por parecer una manifestación incoherente y simultánea de temporalidades premodernas y modernas con un horizonte contradictorio de interpretación. La emergencia de estudios sobre América Latina en universidades anglosajonas ha posibilitado que la teoría decolonial desarrolle sus debates desde allí. Estos se enmarcan en el interés de los latinoamericanistas por mantener líneas de estudio de contextos a veces insólitos, tema de la posmodernidad. Tal vez los intelectuales latinoamericanos situados en ambos lugares operan como mediadores culturales según la categoría propuesta por Serge Grusinski para interlocutar con las dos partes. Conceptos. El tema más sensible en la producción cultural discursiva es la dificultad de establecer un corpus de categorías que puedan ser usadas como lengua franca, especialmente por la disparidad de orígenes disciplinares y los niveles variados de los debates. Con el tiempo, los conceptos llegan a su fecha de vencimiento y su porosidad los va despojando de contenido analítico. Su vida se extingue como membretes, lugares comunes, descriptores empobrecidos, vaciados de sentido cuando se instalan como ornamentos del lenguaje cotidiano. El destino de las palabras predominantes en las temporadas sucesivas de modas culturales obliga a buscar nuevas expresiones que distancian a los no competentes, pero que estos pueden y de hecho terminan asumiendo como contenido actualizado.
En la teoría postcolonial hay discrepancias en puntos centrales como la concepción de eurocentrismo tomado desde la crítica hasta el debate simplista. De la misma manera opera la crítica al capitalismo concebido por algunos como una totalidad homogénea. Resulta estimulante y aleccionador leer autores que luego de desarrollar un texto confiesan no tener conclusiones para la complejidad de la problemática que enfrentan. Implicaciones. Algunos autores visitados sienten como necesidad la ampliación de los campos de interpretación a escenarios con niveles de respuesta más libres, centrados en expresión intuitiva, emocional y prelingüística. Aunque miren con esperanzas a la experiencia estética, su forma colonial de pensamiento sugiere que ella está liberada de contenidos racionales. Mis campos de experiencia, la música, la historia y la actividad docente me posibilitan dialogar para hacer evidentes algunos anacronismos presentes en modas culturales baletodistas. Vivir la experiencia latinoamericana implica estar en la confluencia y coexistencia asimétrica de diferentes temporalidades. Las obras de nuestros creadores, música, son demostraciones de ello. Desde la década de los años 80 del siglo pasado, teóricamente instalados en la posmodernidad, los compositores experimentan, funden, desdibujan fronteras, se involucran con nuevas formas de arqueología, antropología y ecología del sonido, fuentes y procedimientos de creación. Sin embargo, eludiendo el rótulo posmoderno y enfrentando esa caracterización, es lícito reconocer que con diferentes recursos en cada momento histórico y lugar geográfico, la actividad de los creadores se ha caracterizado por el cumplimiento de esas tareas. ¿Podríamos hablar de música postcolonial? Ajá. Gracias. Entonces, Fabio. Fabio, gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy estimulante poder abrir un diálogo sobre estos temas. Marta ha anticipado algunas de las cosas que yo quería comenzar diciendo, pero las voy a recalcar un poquitito, que es la diferencia entre el concepto de colonización o descolonización con el concepto de colonialidad y, por ende, decolonialidad o descolonialidad. Ya que estamos tratando de aclarar los términos, me parece oportuno marcar esto. Si bien tienen un origen común que tiene que ver con el corpus de estudios que derivaron en los estudios culturales a partir de la experiencia de descolonización, sobre todo de las colonias europeas en Asia y en África. Esto que se conoce como el conjunto de estudios subalternos, de la subalternidad, o estudios de descolonización o postcoloniales, la perspectiva que se denomina decolonial parte de una experiencia particular, que es la experiencia latinoamericana, que por las trayectorias históricas ha sido diferente a la experiencia europea, a la experiencia asiática y a la experiencia africana. La relación con Europa ha sido diferente, el entramado colonial se inició por lo menos 2 siglos antes, y las consecuencias y el modo de las relaciones que derivaron de ese entramado han sido otras. Sin embargo, existe un diálogo muy fluido entre las distintas posturas. Pero dicho esto, entonces, yo quiero dejar aclarado que yo me siento más cómodo hablando de descolonialidad o decolonialidad que de descolonialismo. ¿Por qué?
Porque el colonialismo remite, como indicaba Ana Lucía al principio, a la idea de un territorio que es administrado y ocupado por una potencia extranjera. Desde ese punto de vista, las experiencias coloniales se remontan a la antigüedad. Existen muchos tipos de experiencias coloniales a lo largo del tiempo, con consecuencias diversas y con tipos de estructuras diversas. Sin embargo, la experiencia que a mí me interesa destacar y es sobre la que trabaja el grupo de decolonialidad es la experiencia latinoamericana que proviene de la colonización ibérica en lo que hoy conocemos como Latinoamérica, y que se diferencia de las otras fundamentalmente porque se entrama con el proyecto cultural, político, el proceso político que denominamos modernidad. Tanto es así que los autores que hablan de la perspectiva decolonial parten de la idea de que es imposible separar la colonialidad de la modernidad como procesos políticos. Esto entonces tiene ya una ubicación histórica particular y un lugar geográfico particular, que tiene que ver con la expansión de Europa occidental hacia el oeste, es decir, hacia lo que conocemos como los territorios americanos. ¿Por qué me interesa distinguir esto? Porque la experiencia inicial de los primeros siglos de la conquista española y portuguesa en América ha sido crucial para definir la manera, y esto es lo que a mí me interesa como educador musical, la manera en la que esas formas de ejercicio de poder se entramaron con las formas de construcción de conocimiento, que es distinto a lo que ocurrió en otros lugares del mundo porque las estructuras sobre las que ese ejercicio de poder se instauró eran diferentes y porque esas estrategias de ejercicio de poder también fueron diferentes. Esto no quiere decir que no puedan dialogar unas con otras. Sintetizando esto, lo que a mí me interesa destacar en primer término es que yo no estudio los problemas desde una perspectiva postcolonial, sino que lo estudio desde una perspectiva decolonial. Esto me ubica en otro marco teórico. Esto me ubica en otras relaciones conceptuales que dan cuenta del modo en el que la experiencia del colonialismo a lo largo de 5 siglos en la región de América Latina ha dado lugar a maneras de pensarnos a nosotros mismos, los habitantes de esta región, en términos de categorías impuestas por el ejercicio de colonización, ¿sí? Entonces, digamos, yo miro el problema de la música, de cómo pensamos la música y cómo pensamos la educación musical desde esa perspectiva. Esto en primer término. En segundo término, también retomando un poco la discusión que proponía Ana Lucía y para no extenderme demasiado, la distinción entre decolonial o descolonial, y ahí estoy de acuerdo con que es un problema de traducción de los trabajos que se iniciaron en el ámbito de los estudios postcoloniales, que son principalmente angloparlantes y que por lo tanto al traducirlos quedaron como de
decolonial, digamos, y ahí hay toda una discusión en el campo de la decolonialidad, si se debe usar ese término o si se debe usar el término descolonialidad. Me parece que es un tema que no es demasiado relevante para nosotros ahora. Pero quiero terminar mis 5 minutos rápidamente con la idea de por qué me interesa trabajar esto. Me interesa trabajar esto porque yo parto de una perspectiva antropológica de la música. Parto de la idea de que la música no es la actividad de una determinada cultura, sino que es parte de la estructura cognitiva de la especie humana, del Homo sapiens. Así como el Homo sapiens se caracteriza por dispositivos cognitivos o dominios cognitivos que no tienen otras especies, como el lenguaje, también se caracteriza por este dominio cognitivo que llamamos música en términos generales, pero que está conceptualmente, y ahora sí utilizo la palabra en un sentido común, colonizado por la idea de música que tenemos a partir de la noción de música de la ilustración, digamos, ¿no? La música como una de las bellas artes. Sin embargo, la experiencia musical en todos los pueblos humanos es muy diversa y no entra en esa definición. Partiendo de la idea, entonces, de que las experiencias musicales son muy diversas, la manera de pensarlas no pueden surgir de categorías pensadas en un determinado lugar y en función de una determinada experiencia. Necesitan abrirse para poder incluir en ellas, en esa capacidad analítica, otras experiencias que de otro modo no ingresan en el concepto reducido que tenemos de música y quedan afuera. Y en ese quedar afuera son subestimadas, son ignoradas, son silenciadas. Mi preocupación como educador es no silenciar esas experiencias, rescatar esas experiencias, revitalizarlas, tratar de entenderlas, tratar de entender qué me pueden aportar a mi propia experiencia y ubicarlas en un lugar muy importante que es el de justicia cognitiva, es decir, dotar a los sujetos de esa experiencia de la justicia del reconocimiento de esa experiencia. La equidad. La equidad. La equidad de acceso. Tal cual, ¿sí? Y voy a terminar con esto. Este año yo, en una de las instituciones en la que trabajo, tengo un curso de didáctica de la música y trabajo el problema de la enseñanza de la música teniendo en cuenta esta perspectiva y teniendo en cuenta la necesidad de justamente poner en diálogo los distintos saberes musicales para poder justipreciar el alcance de cada uno de esos saberes musicales. Tengo alumnos de distinta procedencia, pero quiero leerles solamente una frase que me escribió un alumno cuando terminé el curso, que dice así, dice, me agradecía el curso, me agradecía que le había despertado mucho interés lo que habíamos visto, y me dice, para una persona como yo, que pasó gran parte de su infancia en situación de calle y forjó su carrera a base de prácticas callejeras, es casi un sueño hecho realidad ver cómo nuestro estilo de prácticas, discriminadas por tantos años, hoy pueden ser valorizadas como formas
de transformación pedagógica dentro de la educación formal. Esto, además de conmoverme fuertemente, me lleva a la reflexión sobre una parte de esta frase, que es la idea de es casi un sueño hecho realidad. Esta idea del sujeto que se siente valorizado y que esa valorización es un sueño, es el sueño de su vida. Eso es la justicia cognitiva. Si nosotros como educadores podemos garantizar que nuestros estudiantes tengan ese espacio para sentir que su experiencia no es algo que tiene que ocultarse, sino que es algo que puede ser puesto en diálogo con las experiencias de los demás, entre ellas con la experiencia de los profesores, creo que estaremos haciendo mucho por esa justicia cognitiva. Interesante tu aporte. Oigan que Marta y Fabio, lo de los 5 minutos era para hacer la ronda inicial, ahora vamos a seguir. Ahora vamos a seguir porque naturalmente no nos hemos reunido solamente para que fijemos estas posiciones, sino para que las pongamos en discusión. La primera cosa que comento, ¿se podrá compartir la pantalla? Mario, usted que sabe que pudiéramos estar, Marta, no sé, usted sabrá, si pudiéramos estar los tres, sería mejor, pero bueno, usted sabrá. El tema es así, el tema es que cuando yo trabajaba en la escuela 13 del Consejo Escolar Quinto, el que conoce la ciudad de Buenos Aires sabe que esto es Barracas al sur, detrás de la estación sola del ferrocarril. Yo trabajaba en una escuela de varones, estatal, les estoy hablando del año 1956, 57, 58, 59, 60, los chicos que venían al turno de la mañana era un tipo de chicos varones, a la tarde venían los chicos que trabajaban por las mañanas y muchos de ellos trabajaban quizás con matarifes o con carniceros o en la... Naturalmente, cuando empecé a trabajar, yo venía un poco de aquel conservatorio donde Pedro Valentí Costa dirigía los coros y nosotros cantábamos el pala pala, pero en versión a 4 voces. Claro, yo dudo un poco de que allá en la quebrada cantaran el pala pala a 4 voces, pero seguramente lo cantaban y lo bailaban. Y los recuerdos que nosotros teníamos, les estoy hablando de decolonialidad, que además me parece interesantísimo el esclarecimiento verbal, semántico y de postura que ha dado Fabio. Nosotros cantábamos villancicos, nosotros bailábamos danzas de la cotidianeidad, no hacíamos repertorio de voces seleccionadas ni nada que se le pareciera, porque además nadie nos lo exigía. Sí, puesto a contar anécdotas, yo tuve un supervisor que cuando vinieron el supervisor de música a escuela primaria, los varones los chicos me decían, señorita, dígale que cantamos tal samba y que tocamos el bombo. Entonces yo le dije al supervisor, miren, los estudiantes querrían que usted escuchara, además del himno, la marcha de San Lorenzo, en fin, el repertorio patrio que era necesario y que por otra parte también se canta en casi todas partes. Entonces me dijo, usted trabaja con el bombo. Bueno, si quiere enseñar esos instrumentos exóticos, yo les confieso que no me infarté porque era una joven que no se podía infartar, pero por supuesto le discutía al supervisor porque a mí me parecía un gesto de ignorancia decir que el bombo era un instrumento exótico cuando forma parte de la tradición de nuestro noroeste. Pero yo estoy hablando de la década de 1960
Y eran esos viejos supervisores de otra época. Y eso tiene que ver con aquel tema de que en la década del 60 se quiso imponer el método Orff en la República Argentina, con el material, xilófonos y todo lo demás, que nosotros no lo tenemos dentro de nuestra... Hay países que sí, hay zonas que sí tienen placas, pero nosotros no las teníamos. Y me acuerdo que el maestro Ginastera se alineó en ese momento con algunos de nosotros cuando dijimos, bueno, pero a ver, me decía Ginastera, ¿por qué tengo que traer una tumbadora si acá tengo no solamente el bombo legüero, tengo la caja y el cultrún, le decía yo. Entonces, indudablemente lo que vos estás planteando, yo no lo viví como problema de la misma manera, pero había una, esa que es eurocéntrico, pero que este supervisor era argentino, nacido y criado, y él lo tenía acá, de desconocer, no entiendo por qué, porque a mí no me lo enseñó nadie en el Conservatorio Nacional, que el bombo legüero fuera menos que los timbales. Lo que me enseñaron era la función que tenía en ciertos entornos. Marta, ¿estás por ahí? ¿Tienes algo? Sí, estoy pendiente. Dele, ¿quiere comentar algo con respecto a esto? Porque el planteo de Fabio, que es muy importante y que a mí me encanta por la puntillosidad semántica, a mí también me hace recordar esto, fíjate cuántas décadas antes, Fabio, ¿no? Que no había esa tensión, aunque estaba este supervisor de la vieja escuela, pero que claro, el señor no me obligó que yo seleccionara voces, no. Si me hubiera querido obligar, yo no lo hubiera hecho igual, porque mi función era otra. Marta. Sí, hay varias cosas que a mí me interesan en estos temas. Por un lado, yo encuentro bien interesante una especie de tensión entre teoría y praxis, porque si bien hay una naturaleza explicativa de los conceptos y todo esto, la aplicación, digamos, no en todos los casos es una cuestión de reivindicar cosas que están marginalizadas, porque el marginal, o sea, lo marginalizado tiene una necesidad no tanto de ser reconocido por el que representa al que marginaliza o el que está en el otro lado, sino el que tiene que buscar el cambio de las reglas de juego para que digamos, el cambio de orden que logre que esa marginalidad tenga el derecho que tiene cualquier otra manifestación. Entonces, allí, para mí, hay una situación, por ejemplo, yo hablo desde acá. Aquí hubo una modificación de constitución en 1991. En 1991, la declaratoria de país con muchas culturas y muchas expresiones y todo eso obligó, obviamente, al gobierno de ese momento a plantearse unas estrategias educativas en las cuales lo local, por ejemplo, tuviera un espacio digno, reconocido, y además había que apoyarse en las personas que tenían ese conocimiento. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque muchas veces para nosotros, digamos, sí, totalmente condicionados y hechizados de alguna manera por la visión tradicional, mundialista, universalista de la música, para nosotros la música, es decir, en nuestros sistemas educativos, la música puede estar o no estar, es una lucha que esté, ¿sí? Es una lucha que esté en buenas condiciones, es todo un logro poder hacer una música viva en alguna escuela, temporalmente puede desaparecer, pero de donde no desaparece, y en eso pues estamos totalmente de acuerdo, es de la vida de las personas. Sin embargo, muchas veces nuestra visión sobre lo que es allá es completamente distinta de cómo es allá.
la música, o de cómo es en ese lugar. La música muchas veces no es ni siquiera música, es una expresión sonora que ellos no conciben como música específicamente, y no es un dato más en la constitución de la sociedad, sino es un elemento integrante sin el cual no se puede vivir. Entonces, claro, desarrollan unos proyectos, muchas comunidades desarrollan proyectos de etnoeducación. Esos proyectos de etnoeducación están anclados en los lugares según las necesidades específicas y según las formas comunitarias de existencia. Estoy hablando desde Colombia, que es un país totalmente absurdo, ¿no? Es un país sonámbulo. Entonces, esas experiencias de etnoeducación que fueron tan importantes en un momento, después de que decidimos que no nos interesa la paz y otra vez, bueno, y seguimos con la masacre que viene desde el siglo XIX, se convirtieron en un obstáculo porque el desplazamiento de las personas hizo que aquellos que estaban en esa, digamos, en ese nicho, tuvieran que brutalmente ser sacados de allí y brutalmente asumir unas realidades para las cuales no tienen claves culturales, para las cuales no tienen sistemas de decodificación. Entonces, para mí el gran asunto es esa relación entre la teoría y la praxis, porque yo encuentro las crisis siempre en la praxis. Yo leí sobre todo textos de latinoamericanos, pero, por ejemplo, las relaciones de las personas con lo que se supone que es su ancestralidad no siempre son tan fluidas y tan deseables y tan rico volver a lo de allá. Y los ejemplos son clarísimos, ¿no? Los ejemplos son claros en muchos contextos y aquí tenemos ese conflicto, entre otros conflictos, tremendamente acentuado, que es el conflicto entre la tensión de lo que fue marginalizado y permaneció así, con el choque frente a otras realidades que se imponen y que desorientan y que rompen todo vínculo y toda significación comunitaria y lanzan esa comunidad a la ciudad donde ni siquiera van a tener atención, ¿no? Y ahora más complicado porque ahora esos planes que hubo ya no son vigentes, ¿no? Yo no sé, Fabio, si querés comentar lo que quieras, porque también tenemos que ir viendo de darle entrada a las preguntas que puedan estar apareciendo en el chat. Pero Fabio, si querés hacer algo más. Sí, simplemente para agregar un punto que me parece clave a tener en cuenta en la discusión de lo que, digamos, yo tomo de la perspectiva decolonial para analizar el problema de la educación musical, que es el modo en el que nosotros construimos las categorías a través de las que pensamos los fenómenos, ¿sí? En este caso, el fenómeno musical y la construcción de conocimiento musical. La experiencia moderna con relación a la música nos ha arrojado, digamos, una idea de música, una ontología que tiene características muy concretas, digamos, ¿no? Para nosotros la música son determinadas cosas que no alcanzan para definir la experiencia, la multiplicidad de experiencias musicales. Y me parece que es un punto clave. Por ejemplo, la modernidad ha confinado la música a lo sonoro, cuando en muchísimas culturas es imposible separar lo sonoro del movimiento para definir aquello que las propias culturas viven como música. Fabio, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta absolutamente en la línea de lo que estás hablando? Sí. Pese
al trabajo de John Blacking, por ejemplo. Para mí, en su momento, John Blacking fue una articulación que además iluminó al pensamiento anglosajón, inclusive. Totalmente. Pero pese al trabajo de John Blacking, porque John Blacking lo que hace es también confinar su famosa definición de Claro, música, claro, la de sonido humanamente compatible, claro, eh, eh, no, humanamente producido, ¿no? sí. Sonido humanamente producido. Eh, eh, Está también limitando el alcance de lo que se entiende por música. Sin embargo, es justo reconocer el trabajo de John Blacking Mm, en ir desarmando parte de esta rigidez conceptual. Hay algunos conceptos que nos atraviesan la idea de música, que están tan instalados en la idea de música cuando hablamos de música, que ni siquiera los tenemos en cuenta conscientemente. Por ejemplo, Fabio. Por ejemplo, el concepto de obra, el concepto de autor, esas son construcciones de la modernidad. Sí, pero yo, Cuando, nos- tranquilo, cuando, tranquilo, sigue. No, sigue, cuando tranquilo. nosotros vamos a las comunidades, nosotros vemos que reconocen las experiencias musicales a través de otras categorías, que no son claro, necesariamente el concepto de obra, el concepto de autor. Sí, Fabio, pero yo creo que de todas maneras, discúlpame, de todas maneras, desde la década de los años 50 del siglo pasado, esos conceptos no son los únicos marcos, ni aplican para digamos, para toda la institucionalidad formativa musical, por ejemplo, porque justamente cuando se ve, es que claro, las realidades son muy diferentes, pero cuando se ve, digamos, una comunidad tiene una manera de expresarse que uno la puede considerar musical o no, y de hecho, por ejemplo, modernamente tenemos toda una discusión sobre si arte sonoro es musical o no es musical, que esa es una entelequia otra bien importante con lo no humano participando y todo eso que es alucinante, deliciosa. Pero justamente yo creo que digamos que el pensamiento colonial no necesariamente tiene todavía en este momento una vigencia tan grande, porque está siendo consultado por muchísima producción distinta, está siendo consultado por muchas instalaciones diferentes, está siendo consultado por muchas prácticas diferentes, pero tampoco aquello, digamos, desconocido, por lo menos ignorado, se mantiene en su esencia tan, tan prístina como pareciera, porque, por ejemplo, aquí cuando uno estudia ciertas culturas que han tenido una tradición sonora importantísima y que, bueno, y que iluminaron, digamos, mucho estudio antropológico en la década de los 60, cuando uno escucha la música que están haciendo hoy, es una música totalmente mainstream, es una música que tiene que ver con la circulación del bien como un bien de mercado, porque es una necesidad también de sobrevivencia y porque es un gusto y una elección a la que tienen total derecho. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia hay un fenómeno maravilloso que es que hay unos muchachos que viven encerrados en sus cuartos produciendo riffs y dubs y cosas de estas, y los mandan a grupos de música en Afganistán o en no sé dónde. Es decir, eso también cambió y es un hecho que cambió. La posmodernidad habría que tenerla en cuenta y por eso es que para mí la tensión fundamental está en lo teórico y lo práctico. Si nuestros ministerios de educación siguen manteniendo la idea racionalista de lo musical, de todas maneras, no significa que más allá de la escuela las cosas no hayan cambiado y las cosas no sean vistas de otra manera, ¿sí? No sé, es mi intuición. Yo no trabajo con escolares,
Yo trabajo con gente de universidad y es impresionante cómo su, digamos, por un lado, su desinterés por lo que pudo haber pasado en el siglo XIX o en el siglo XVIII es absolutamente real. Pero también es muy interesante ver cómo para ellos una música medieval o una música de, no sé, de Senegal o una música, cosas que salen de muchos lugares, son posibles ingredientes de la formación de una obra que ellos estén haciendo, de una propuesta que les provoque hacer, que vaya a resultar en lo que vaya a resultar. Pero no veo demasiado eso. Y bueno, y tenemos la otra desgracia, que es el tratar de recuperar cosas que las comunidades no necesitan. Aquí, por ejemplo, hay un interés y todo un movimiento dedicado a recuperar una cosa que es maravillosa, que son los cantos de vaquería de la zona de los llanos colombo-venezolanos. Esos cantos son absolutamente alucinantes, son bellos, son lo que tú quieras, pero son llamadas para el ganado. Cuando las travesías se hacían a pie con 5.000 reses de un lado al otro, ¿sí? Pero ahora eso no existe, entonces la gente los abandona. Entonces, ¿por qué hay que recuperarlos? ¿Cierto? Ahí ellos mismos se lo preguntan, ¿para qué quieren eso? ¿Sí? Es muy lindo, es muy lindo. Estamos llegando probablemente a lo que era una de mis inquietudes básicas, y es como nos conocemos los tres, aunque no nos hayamos encontrado los tres, pero los tres nos conocemos, o sea, me conocen. Es una de mis inquietudes fundamentales, porque yo suelo oír, por ejemplo, se ha presentado en el último seminario de investigaciones de la ISBE, se ha hablado del epistemicidio, y vengo a lo que tú acabas de decir, Marta, el epistemicidio que ocurrió, hombre, claro, si no leas a Bartolomé de las Casas, él mismo lo dijo, además no encontramos muchos de los códices mayas, y con lo cual tenemos montones de problemas para saber cómo era la civilización, y además, entre otras cosas, porque desapareció. No, yo no dudo de que la construcción, lo que vos hablabas, Fabio, de la manera de procesar, o sea, de hacer conocimiento de un dato, indudablemente frente a una sociedad, por ejemplo, altamente jerarquizada, como podían ser los náhuatl, y cómo se legitimaba el que alguien aceptara que si él ganaba un partido de pelota, el que ganaba el partido de pelota era para que después le sacaran el corazón. Realmente el constructo moral que hay ahí es bastante complejo, no tiene nada que ver no solo con la modernidad, no tiene nada que ver con lo que es el pensamiento, digamos, de todas las religiones, todas las religiones de otras partes del mundo. Es decir, a mí me parece que lo que estamos llegando es a un punto sobre el cual me gustaría tirar el comentario. Indudablemente es distinto el hecho de cómo es América Latina, que empezó a independizarse a principios del siglo XIX, aunque Brasil lo hizo bastante más tarde, ¿no? De otros fenómenos en otras partes del mundo. Es distinto más que nada porque nosotros hemos logrado una hegemonía lingüística que otros países la están haciendo vía el inglés. Es otra historia. Eso, pero a mí lo que me preocupa en el ambiente universitario, el ambiente de estar frente al aula y lo que tu ejemplo, Fabio, que yo equiparé con el ejemplo de mi supervisor diciendo que era exótico en la década del 60, un bombo legüero, lo equiparé no porque sea del mismo orden, sino porque son equivalentes en el tiempo. Sí, que ha habido eurocentrismo, bueno, no nos quepa mucha duda. Que ha habido gente que estaba desubicada y claro, iba a enseñarlo como le habían enseñado, y entonces, a ver, ¿cuál es la figura que representa
un tiempo en el compás de 4×16, bueno, ustedes imaginarán, además decían 4/16, además encima, eso es indudable. Pero a mí lo que me preocupa en el campo es la pedagogía, que como dije al principio, somos todos músicos y todos hacemos música, aprendemos música y enseñamos música, y eso lo puntualizó tan puntualmente, puntualizaste puntualmente, Fabio, es si no estamos corriendo el riesgo de volver a la hermenéutica. Sobre todo en los trabajos de universidad. A mí me preocupa mucho el estar leyendo trabajos donde tengo una referencia bibliográfica o dos que no se coteja con nada, es decir, que no se coteja con un pensamiento en discrepancia, y que por el otro lado se autoabastece. Yo no me puedo olvidar de Eduardo Galeano, ustedes lo recuerdan, ¿no? El autor de Las venas abiertas de América Latina. Yo creo que es un libro que leímos todos en algún momento y por algún motivo, cuando en alguna de sus últimas, cuando era director de cultura en Montevideo, en alguno de sus últimos programas por televisión dijo, sí, probablemente yo no había leído bastante sobre algunos temas de la economía cuando escribí Las venas abiertas de América Latina. Fíjense, no leer bastante sobre algunos temas cuando escribí algo de una manera apodíctica y que además se transformó en una construcción de creencia, es la hermenéutica. Y la hermenéutica, cuando la elevo a una cierta categoría de dogma, es exégesis. Ana Lucía, dígame. ¿Puedo decir una frase? Es que yo creo que el problema universitario que tú estás señalando tiene que ver con que hay mucho trabajo académico, pero poco trabajo intelectual. Es decir, hay menos reflexión y lectura porque la lectura es lenta por obligación, la reflexión es una obligación y la gente tiene que hacer los trabajos rapidísimo, tiene que cumplir con unas normas de comportamiento académico que son unas imposiciones que muchas veces la persona ni siquiera cómo ha llegado al tema y después no quiere saber del tema porque ha sido como una especie de tortura. Lograr sacar una cosa y salir de ahí. Y nosotros estamos perpetuando de alguna manera, claro, porque estamos en las instituciones, entonces ahí se perpetúa esa cuestión de trabajo académico a destajo y poco trabajo intelectual. Es decir, la gente puede producir 2 artículos en un semestre o 3 artículos en un semestre porque hay una especie de reelaboración de lo mismo. Programas como ProSite ayudan mucho a que la gente tenga listas las citas, listas las referencias, listo todo lo que hay que tener listo para trabajar. Entonces, el trabajo realmente es un trabajo de operario, sin demeritar a los operarios, por supuesto, pero es algo que está formalizado. No sé si ustedes conocieron en mi época de posmodernidad, yo no fui posmoderna, pero en la época de la posmodernidad, había una página que ofrecía, una página que se llamaba Cómo hacer discursos posmodernos. No sé si la conocieron. Entonces, uno podía encargar el discurso posmoderno sobre un artículo, pagando naturalmente, o podía pedir citas que le sirvieran para meter en un artículo escrito con lenguaje posmoderno sobre el tema que fuera. O sea, eso existía. Y muchas veces participar pidiendo escríbanme o mándenme referencias o lo que sea, garantizaba que esos artículos pudieran ser, eso se trabajó así mucho en Estados Unidos, pudieran ser aprobados por las revistas indexadas. Entonces, también nosotros estamos en un juego perverso en el que creemos que estamos salvados, pero no estamos salvados. Para nada. Nosotros tenemos una lucha muy dura que dar, porque se perdió lo que tú estás diciendo, el trabajo intelectual, se ganó trabajo académico y la gente está escribiendo para escribir, no para ser leído. Fuerte, ¿eh?
Fabio. Bueno, Sí, así yo, soy yo, por eso es mejor que no. hay muchas cosas que surgieron. Quisiera decir algo de las principales. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marta con respecto al estado actual del trabajo académico. Venimos desde hace años luchando contra los sistemas de evaluación y de medición bibliométrica y todas estas cosas que lo único que hacen es generar una hipertrofia de la producción, que es una burbuja, digamos, ¿no? En segundo lugar, también estoy totalmente de acuerdo con la idea de que nosotros no podemos creernos en una avanzada, en una especie de cruzada del rescate de las cosas que valen. Eso es justamente todo lo contrario. Eso es creer que uno está por fuera de esas relaciones de poder y de subordinación, y que por lo tanto va a salvar a alguien del olvido o del desprecio o de lo que sea. Por esa razón, justamente, Aníbal Quijano decía que hablaba de decolonialidad y no de decolonización, porque él decía que lo que había que hacer, no se podía volver el tiempo atrás. Que la manera de superar los padecimientos, lo voy a poner en esos términos, los padecimientos que todos esos procesos habían causado, no significaba volver a un estado anterior, supuestamente idílico, etcétera, etcétera, sino poder superarlo de acuerdo a las experiencias y a las necesidades actuales. Así que con eso estoy totalmente de acuerdo. La pregunta que le haría a Ana Lucía es, ¿qué tiene de malo la hermenéutica? Como forma de construcción de conocimiento, como estrategia de pensamiento. Creo que también hemos sido, somos el producto de lo que Boaventura de Sousa Santos llama la monocultura del rigor del saber, que ubica a las formas de construcción de pensamiento a partir del método científico como en digamos, en la cumbre de todo un recorrido. Y me parece que ahí está el punto clave sobre el que a mí me interesa trabajar en la educación musical. En pensar en las trayectorias unilineales, que esto es lo que nos propone el eurocentrismo. Pensar que las trayectorias históricas siguen todos el diseño de la trayectoria histórica europea. Claro. Esas trayectorias unilineales lo que hacen es situar a las otras experiencias siempre en un lugar atrasado, no en otro lugar. Porque si es un único camino, si no estoy en el punto de avanzada de ese camino, estoy en algún lugar atrás. Y esto es de lo que nos tenemos que desprender, de la manera de pensar la diferencia en términos de mejor o peor. No, eso viene estupendo y te agradezco. Cuando yo hice la referencia a la hermenéutica, no fue, por supuesto, por pensar que hay temas de la antropología que lo tenemos que resolver con un método científico, con grupo control y grupo experimental, de ninguna manera. Porque además, digamos que la noción de progreso, por un lado, que fue eurocentrista también, y la noción de que las cosas pueden tener respuestas unívocas, pues ni el método estadístico siquiera es así de cerrado, porque tiene la enorme prudencia de decir, oiga, mire que yo nunca voy a tomar una muestra que represente al 100% del universo, así que, no. Cuando yo hablé de volver a la hermenéutica, lo hice un poco como desafío, y me encanta tu respuesta, que comparto. Yo no pienso que la hermenéutica per se sea, pero explica lo que explica como lo explica. Hizo falta
para otro tipo de problema, y en ese caso a mí me vino estupendo y me encanta que lo hayas planteado como lo planteaste, tu desglose semántico, que te acordás que yo te dije empecemos por la semántica, porque a mí me parecía que podía ser una herramienta para empezar, para dar el puntapié inicial de un tema que es complejo. Y fíjate cómo se concretiza este diálogo contigo, Marta, con Fabio diciéndome, bueno, ¿y por qué lo hermenéutico estaría mal? No, 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 no. Si no está mal per se, lo que pasa es que lo hermenéutico hace lo que hace, y lo que no hace, no lo puede hacer. Y el método, y los otros métodos, por eso vuelvo a Blacking, porque yo creo que fue pensando en un señor egresado de la Royal Academy of Music, vos que estudiaste en Inglaterra, y yo también me lo pienso al señor ahí en medio de los Venda viviendo 2 años, que bailaban, tocaban, y el tipo hacía música con todos, y después volvió y les contó, saben, hacen todo eso, pero no tienen una palabra que quiera decir música, pero no importa. Cuando nosotros pensamos, ellos ponen todo eso. Oye, y a mí me parece tan sensacional, y ahí sí entiendo entonces, y le encuentro sentido con el paréntesis muy fuerte que hizo Marta, de alguna gente que quiere ir a los rescates de lo inexistente para la propia gente, sería un poco el Borges de Fervor de Buenos Aires, de querer ir a caminar en Buenos Aires que Borges caminó. No está más ese Borges. Si yo, para poder leer Fervor de Buenos Aires y poderlo entender a Borges, tengo que saber un poquito de historia y saber que el Maldonado alguna vez no estuvo entubado y todas esas cosas, porque si no, no lo entiendo directamente. Bueno, a mí, si les tengo que decir la verdad, el triálogo nos está saliendo muy bien. No veo en el chat, Mario, usted que tiene el chat abierto, yo no veo preguntas, veo sí una participación, chicos, que hay una pregunta de Vancouver para... bueno, a ver, dele, Mario, denos la pregunta. Mira, bueno, saludo a todos. La pregunta es de Oscar Pino, de acá de Chile. Dice, una pregunta a quien quiera responder. Entendiendo que desde la mirada descolonial hay una crítica directa a la visión hegemónica modernista sobre la música, lo cual se expresa evidentemente en el mundo de los contenidos, por ejemplo, el sistema musical tonal, los repertorios europeos, la lectoescritura como referente del saber. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se expresa la colonialidad del saber en el ámbito de las habilidades musicales? Bueno, yo tengo una respuesta, pero me gustaría que hablara Marta, que hablara Fabio, y después hablo yo. Marta. Bueno, yo aquí tengo poco que decir porque de todas maneras también me parece relativo el tema de cuáles son las habilidades musicales, digamos, esa determinación de las habilidades musicales, así como por ejemplo cuando se hacían los test de seizure y esas cosas para determinar los talentos de las personas, etcétera, hace muchos años. Hace 100 años. Hace 100 años exactamente, eso también se ha modificado, eso también se ha cambiado, porque de todas maneras no existe una definición de música y música es una construcción permanente, así como la educación también lo es y el conocimiento también lo es. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, tenemos que pensar para qué tipo de repertorios es que la gente necesita ciertas habilidades. Evidentemente, si va a ser pianista o si va a ser compositor, no sé, se le pedirán unas características u otras, si va a ser formado en academia o no formado en academia. Es decir, todo lo que la gente pueda tener como repertorio de conocimiento. Yo pienso sinceramente que la capacidad musical mayor está, eso es una cosa que yo digo y no sé, puede ser muy discutible, pero en la cantidad y la calidad de las referencias que tiene la gente en el oído. Es decir,
¿cuál es su experiencia auditiva profunda? El hecho de que a mí no me guste un género musical, por ejemplo, no me da ningún derecho a excluirlo de la vida de las otras personas que son mis estudiantes, por ejemplo, en algún caso, ni siquiera de la mía, porque mi tarea es profesional frente a los repertorios. Entonces, esa cosa que de alguna manera sí se plantea que hay que meterse en el lenguaje del dominador para poder discutir con él. Entonces, yo necesito miles de referencias en mi cabeza, necesito miles de contextos conocidos. Hay mucho que estudiar. Y cuando una persona está tocando lo que oye, no está tocando lo que le dijeron como lo toque. Es decir, los músicos tienen un solo instrumento y es el oído. En cierto sentido es así. Entonces, cuantas mejores, estoy hablando de mejores experiencias y profundas sean ellas, el oído del músico le va a permitir hacer las cosas que quiera. La técnica es una formación importante, pero el talento no necesariamente es una cosa dada que con técnica se pueda solucionar. No sé si es una respuesta demasiado absurda, pero... Fabio. A mí me gustaría agregar algo, estoy de acuerdo con casi todo lo que dice Marta, pero me gustaría agregarle al oído el cuerpo. Claro, claro, el oído es el sistema. El cuerpo, tal nuestro cual. Sistema nervioso. Una de las cosas que nosotros criticamos a esa perspectiva moderna, eurocéntrica, es esta descorporización. Y cuando nosotros volvemos a pensar los cuerpos en esta actividad que llamamos música, entonces la diversidad adquiere más sentido. O sea, nos vamos de hablar de una abstracción para hablar de un comportamiento visible, sensible, justamente arraigado en el cuerpo. Así que le agregaría eso. Estoy de acuerdo con que es difícil establecer esto de qué son las habilidades musicales, en qué términos las estamos determinando, ¿no? Miren, a mí le agradezco a Óscar la pregunta y le voy a contestar que yo pienso que tenemos un desafío fenomenal, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que en realidad no está educando la escuela a las nuevas generaciones. Uh-huh. A las nuevas generaciones las están educando, estoy usando educando entre comillas, ¿no? Ustedes me entienden. O sea, le está impregnando los medios masivos de difusión. A mí yo que siempre fui muy expresiva y muy activa y vi clase además en todo el sistema, por suerte, a mí me preocupa una cosa que a Zoltán Kodály le preocupaba, bueno, era pensamiento centroeuropeo, pero era un pensamiento muy socializante, ¿no es cierto? Y Zoltán Kodály lo que planteaba es que había que formar a las nuevas generaciones. A mí me preocupa que uno es todo, uno es una realidad biofisiológica, espiritual, pongan como todo lo que le parezca, que en este momento está sobresaturada por una manipulación que, como ustedes se estarán dando cuenta en estos momentos, ahora con las peleas de las vacunas, ¿no? Es una cosa para aterrarse. Yo me agarro la cabeza con las dos manos, pero bueno, saquemos el COVID del medio por un ratito. Estamos manipulados y los chicos, en lo personal, no tengo absolutamente ningún problema con que los chicos sean raperos, porque al final es posible que estén reproduciendo una mecánica memorística ritmada que probablemente tenga mucho que ver hasta con los aedas de la antigüedad griega, porque parece que la memoria
funcionaba muy bien cuando las palabras adquirían cierto ritmo, y la prueba está que para tocar tabla y tocar esos ritmos endemoniadamente complejos y largos que tocan los hindúes en alguna de las culturas de la hoy India, lo que tienen son secuencias de palabras con su ritmo, su ritma y su dinámica para poder después transportar eso al cuerpo y tocarlo a la velocidad que lo suelen tocar. A mí lo que me preocupa es que si se achica tanto el umbral y el espectro auditivo de la gente y se monopoliza tanto, porque Oscar preguntaba, y vos planteás, Fabio, y Marta habla de todo lo que hay que saber y de los distintos niveles. ¿Tenemos conciencia de que alguna forma de conservar los mínimos comunes divisores de la comunicación es necesario, porque hacen a eso que se podría llamar la alfabetización musical en sentido amplio, donde entra la estocástica, si vamos al caso, o entra las escalas tritónicas que no eran de intervalos perfectos, porque cuando hacían un pincullo de un hueso y le hacían 3 agujeritos, no lo estaban midiendo no con la escala temperada, ni siquiera con las relaciones pitagóricas. Entonces, tenemos conciencia de que ante esta impregnación de merchandising, tendríamos que tratar de, con flexibilidad, pero con apertura, mantener un enfoque educativo, equitativo, y me gustó lo de equidad tuyo, Fabio, me gustó mucho lo de equidad. Me parece como una subespecie de la justicia de la que hablaste. Que no es que no esté de acuerdo con justicia, es como que yo pusiera un recorte a hablar de equidad, por respetar aquello de lo que planteó Marta. Me puede gustar o no me puede gustar, pero yo soy músico, soy maestro, tengo que abrir ventanas, no cerrar ventanas. Entonces, me parece que estaríamos haciendo como una, perdóname la analogía, una reexposición y coda que nos permita juntar e ir yendo hacia el final. No sé, Marta, Fabio, Mario, no sé. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, esta es mía. Recuperando las aportaciones, por ejemplo, acá se mencionó a este autor peruano, Aníbal Quijano, sobre su libro La decolonialidad, y parte con una pregunta casi pedagógica en términos del descubrimiento de América. La pregunta es si esas personas o esos sujetos eran seres humanos o son personas o no, versus la pregunta qué tipo de personas son. Entonces, si son personas o no, es una pregunta que contiene cierta especificidad muy distinta o distante a la idea de preguntarse qué tipo de personas son. Entonces, si uno pudiera extrapolar esa pregunta y llevarla al campo musical, uno se preguntaría, podría enunciar la pregunta, ¿eso es música o no es música? Desde una perspectiva decolonial, o preguntarse, ¿qué tipo de música es esa? ¿Ya? Creo que para poder ver los diferentes niveles de la reflexión, la reflexión más abstracta, que es muy interesante, y sobre todo desde el punto de vista donde yo miro las cosas, cómo se podría mirar y recuperar la idea de poder en términos de que es como la capacidad de ejercer, mejor dicho, el poder entendido como la capacidad de ejercer en el mirar la única opción de posibilidades en cuanto a mirar. Dicho de otra forma, es mirar las cosas de tal forma que sea innecesario mirarlo de otra forma. Creo que esa es la lógica del poder, ¿cierto? Es imponer ciertos parámetros de significación de la realidad de tal forma que sea incuestionable y se instala como cierta normalidad, y que tal vez son los efectos de la colonialidad en cómo nosotros miramos las cosas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el papel entonces
que tienen los parámetros culturales, dado que aquí veo que hay personas de México, Brasil, Argentina, hay de todos lados. La pregunta tradicional en el mundo de la interculturalidad es, bueno, me pregunto yo, ¿qué papel puede cumplir los parámetros culturales a la hora de preguntarnos o hacer las preguntas? ¿Ya? Y eso no implica que uno niegue el origen de las respuestas. Son dos cosas distintas. El lugar de la pregunta y el territorio de enunciación de una pregunta, a lo mejor tienen que ver con nuestros propios parámetros culturales, nuestro territorio, nuestros cuerpos, nuestra historia, nuestros lágrimas y pesares, ¿cierto? Y son una pregunta situada históricamente, ¿cierto? Eso no implica o no niega la posibilidad de que uno salga a buscar respuestas en diferentes lugares, ¿ya? Porque de pronto se piensa que el eurocentrismo es la negociación total, y creo que al conversar con, no sé, destacados pensadores latinoamericanos, con mismo Hugo Semmelman, hay una reflexión en términos de eso, que de hecho nosotros citamos a menudo autores de diferentes lugares, porque nos da sentido en términos de respuestas, pero la pregunta es necesario situarla históricamente hablando, de tal forma de no ser sujetos portadores de certezas, sino que también somos sujetos que transforma esa certeza en conciencia histórica. Entonces hay algunas categorías que dialogan con lo que estamos planteando acá, de colonialidad, colonialismo, poder, raza. No sé si todavía la categoría raza es parte de la discusión. Por lo menos en antropología se ha cuestionado. Y a veces uno ve observaciones en relatos. En Colombia, una vez un investigador dijo, bueno, la categoría de raza ya no existe, no hace parte del discurso ni la reflexión antropológica. Y una mujer negra le dice, qué interesante eso, porque a mí siempre me dijeron negra. Entonces, una cosa son los nombres, el debate, la exquisitez de la reflexión, y otra cosa es la realidad empírica. Entonces, ese diálogo entre la empiricidad y la reflexión abstracta, yo creo que también es pertinente. A ver, No yo sé, pienso, sí. Mario, que era muy necesario. A ver, que estos diálogos que va a abrir la Relén, que está abriendo hoy, hacían falta. Marta dijo una cosa muy interesante, y es el apuro con el cual estamos trabajando en las universidades. Bueno, yo no, porque yo ya no estoy a cargo de cursos, ya tengo como una posición... Yo también, la ventaja. Pero tengo mucho tiempo para leer y tengo mucho tiempo para darme vueltas de las cosas, es una ventaja. En algún momento no tuve tanto. Para hoy estuve trabajando también algunas lecturas. Miñolo estuve trabajando, por ejemplo, como pude haber trabajado Dussel, bueno, hay tanto. Pero yo creo que hay algo que era importante en este tema. Y es que todos estos temas estaban dando vuelta. Estaba el monográfico en la revista del RIEN, ahora hay una convocatoria para unos trabajos sobre también. Están los intereses que evidentemente surgieron en su pregunta recién, Mario, que vienen de su doctorado en multiculturalismo y hecho en Nueva Zelanda, además. Es decir, vienen de plantear temas que tienen que ver con posicionamientos legítimos que corren el riesgo de ser recortantes, me parece a mí, como cuando usted mira una biografía y dice, su tesis de doctorado la dirigió fulano. En los mundos donde hay mucha historia en eso, que tienen 400, 500 años, usted dice, ay, caramba, bueno, pertenece a esa línea. Usted hablaba recién del pensamiento situado y hablaba de una certeza, hablaba de Quijano, de si esa gente fue, pero a mí me parece que Marta puso un punto muy interesante en el aquí y en el ahora, que a mí me parece que no lo tenemos que olvidar. Es decir, para no perderme,
pero por ahí me pierdo. En el aquí y en el ahora tenemos todas estas temáticas que han desfilado esta mañana, con un tiempo que rara vez se le dedica a estas temáticas cuando estamos trabajando en la formación de pregrado que en muchos casos tiene el riesgo de los compilados, es decir, le doy un capítulo de Benveniste, un capítulo de Bourdieu, y le doy un capítulo de Foucault del final, del medio, del principio, o no le doy nunca. No le doy bibliografías de autores argentinos. Yo digo, ¿por qué no Macedonio Fernández? Por ejemplo, digo yo, ¿por qué no? Hay Entonces, otra pregunta. Está. Y Fernanda... vamos observando, pero no terminé de contestar. Perdón. Disculpe. Que yo soy larga también, usted sabe que con circunvoluciones. El tema es que, como son temas complejos y son temas abstractos, entran en posiciones que tienen también mucho de subjetividad. Y a mí lo que me parece importante, y era lo que Relem quería plantear, es que este tipo de temas necesitan espacio y tiempo en el aquí y en el ahora latinoamericano. Y a mí me parece tan importante este tema que les adelanto que Sergio Figueiredo está preparando este mismo tema, pero para trabajarlo con colegas lusoparlantes y con bibliografía del mundo lusoparlante. Porque somos todos de América Latina, pero somos bastante distintos. Sobre todo, la península ibérica fue una muy poco tiempo, bajo un mismo rey, pero son dos. Las alianzas de Portugal con el mundo anglosajón no son las mismas que las alianzas que hizo España con otros mundos en su momento. Pero bueno, usted dice que tiene una última pregunta y si no les parece mal, colegas, y por supuesto Fabio y Marta habla cuando quieren. Hay una pregunta. Usted hace la pregunta, Mario, nomás. Fernanda Viñas dice, ¿podrían dar ejemplo de cuáles serían algunas de esas experiencias que por causa de la mirada hegemónica europea quedan silenciadas? ¿No creéis que quizás es también un sentimiento propio del latinoamericano sobre la propia concepción que tiene sobre su música? ¿O su manera de hacer música está siendo silenciada? Pregunta. ¿Realmente hoy en día la perspectiva decolonial está asociada solo a lo europeo? No solo colonizado por la economía, por los medios, por otros aspectos que van más allá del viejo continente. Lo plantea así. Tal vez está tocando con otra categoría que es la subalternidad del pensamiento. No sé. No. Yo no voy a contestar porque María Fernanda fue alumna mía. Entonces, me parece que es un lindo planteo, en definitiva, nos está diciendo, oiga, ustedes están en claro bien de qué están hablando, Marta y Fabio, y después vamos cerrando. A ver, si quieres, Fabio, yo... No. El término subalternidad, o sea, la categoría subalternidad también es una categoría histórica como todas, entonces es una categoría que tiene mucha discusión alrededor. A mí me parece que muchos esfuerzos que se hacen actualmente en América Latina y son distintos en cada lugar, digamos como una reacción a haber estado silenciados, no sé, se convierten como en la reivindicación de las cosas más exóticas o de convertirnos a nosotros mismos en exóticos para poder tener una imagen. Y a mí eso me parece que es un peligro gravísimo. Por otro lado, a mí hay una cosa que me encanta de todos estos debates, que es que pensar que España no entró en la modernidad tampoco, nosotros en Colombia tampoco entramos en la modernidad, nosotros no podemos decir que pasamos por la modernidad. España no entró en la modernidad, España salió con Carlos V
a acabar con Lutero, acabar con cualquier cosa, pero además acabar de sacar a los árabes, expropiarlos, etcétera, pero además entró en la dinámica de la contrarreforma y la Inquisición. O sea, nosotros hablamos de una modernidad que es como de cuarta categoría si nos tocó. Entonces, por lo menos aquí, yo estoy hablando de aquí, de Colombia. Nosotros tenemos un gran filósofo que debatió eso. Colombia, la modernidad postergada, eso no llegó, eso no llegó. Y entonces, digamos, yo creo que nosotros tendríamos que tener más calma antes de comernos los marcos y tratar de cuadrarnos ahí, porque los marcos son para pensarlos, para modificarlos y siempre para modificarlos. Es decir, el hecho de que una bibliografía, por ejemplo, no tenga, mis bibliografías nunca tienen Bourdieu ni Foucault ni nada de eso, porque yo sé que si no se pueden leer en lengua original, es muy difícil, que si estamos leyendo de una traducción del inglés es peor y que un capítulo no dice nada. Entonces yo necesito años para leer Foucault, años para leer Bourdieu, y si he leído alguna cosa profundamente de estos autores, yo no puedo esperar que mis estudiantes o me crean a mí, porque volvemos al acto de fe, como si yo fuera la misionera, la intermediaria entre la gran sabiduría y su ignorancia, o lo que sea. Es decir, yo creo que nuestras alternativas tenemos que buscarlas en todos los ámbitos, en todos los espacios y en todas las aristas que tiene una cosa tan compleja como la comunicación pedagógica y la comunicación musical. ¿Sí? Entonces la subalternidad es un tema que para mí está no tiene por qué ser aceptado tan de una también. Es decir, es una cosa que requiere reflexión en los puntos, en los lugares, en los espacios. Hay una cosa que a mí me parece linda, me perdonan, de la cuestión de la conquista, etcétera, y es que cuando uno estudia la literatura que se produce alrededor, por ejemplo, la que han sacado últimamente los españoles para mostrar cómo veían ellos la cuestión de la conquista, es maravilloso, porque lo que ellos encontraron aquí son los mismos monstruos que adornaban todas las catedrales góticas, son los mismos monstruos que están en todo su imaginario, los que dijeron qué tipo de objetos parecidos a seres humanos vivían aquí, son personas que nunca viajaron, pero que trabajaban sobre esos diccionarios de maravillas y se inventaban, ¿sí? Entonces, ¿yo qué prefiero hacer, por ejemplo? Además de estudiar eso, a mí me gusta mirar, por ejemplo, la ignorancia demostrada, que es linda, en obras como Las Indias Galantes de Rameau o La Reina India de Henry Purcell. ¿Por qué? Porque ahí hay una mirada que no está hablando de los indios como los monstruos, los estúpidos, los que tienen cabeza de perro como los pintaban, sino de unos tipos que tienen qué conflictos. El conflicto de la tierra, porque los aztecas, en La Reina India es divino porque son los aztecas peleando con los incas en su frontera. Calculen dónde queda esa frontera, en ninguna parte, obviamente. Pero ese conflicto, el conflicto del amor, porque la nena se enamora del español o porque el cacique se enamora de la extranjera, esos son los mismos conflictos de los seres humanos hoy. No es, como decíamos, como decía alguien ahorita, nuestras penas, nuestras lágrimas, nuestras angustias. Entonces, también en esas miradas hay mucha variedad, ¿no? Aquí vieron gente con cabeza de perro. ¿Y de dónde salieron? De la historia natural de Plinio. ¿Y cuántos años habían pasado entre Plinio y Cristóbal Colón? Pues, montones. Fabio. Sí, ¿no? sí, la verdad es que hay mucho para derivar de la pregunta. El argumento de que el subalterno se victimiza forma parte de la estrategia de poder. Claro. Entonces, digamos, hay que desentramarlo con mucho cuidado. La primera respuesta que se me ocurre es pensar
si el europeo está discutiendo sobre esto. El europeo no está discutiendo sobre esto porque no ha tenido la experiencia, no en términos de Miñolo lo voy a poner, no ha sufrido la herida colonial. Entonces no está discutiendo sobre esto. Bueno, Entonces, ahora, la época del Imperio Romano no debe haber sido pero chévere. no estamos hablando justamente de Uno está hablando de la otra contemporaneidad. estructura. Sí, Claro. sí. Ahora entiendo. Sí. Entonces, digamos, claramente hay un mundo establecido a partir de la experiencia de la modernidad que es profundamente asimétrico. Sí. Y estamos hablando de esa asimetría. Entonces, esas valoraciones de lo autóctono como lo exótico, esas políticas del multiculturalismo de la ONU y todo eso, lo que hacen, no hacen más que acentuar esas asimetrías. Es muy difícil ponerlo en términos precisos para la discusión, pero es justamente cuando yo me encuentro con un estudiante que me dice es el sueño de la vida, que alguien pueda decir que lo que yo soy tiene algún valor. Ahí me encuentro con la herida colonial a flor de piel, digamos. Y si nosotros deberíamos poder entender eso para entender de qué estamos hablando. No sé si soy claro. No, se te entiende muy bien. Además, te digo, Fabio, lo he vivido, así que lo viví. Es que lo hemos vivido todos los que... Perdón, Ana Lucía, yo voy a retomar una frase que no es mía, pero que, con la que me identifico mucho. Todos los que hemos cruzado el charco, ¿sí? Que hemos ido a estudiar a otras partes, que hemos sido muy considerados en otras partes, que hemos sido bien tratados, respetados, incluidos. Mi experiencia ha sido esa. Yo no estoy más que agradecido con la gente que me abrió todo lo que pudo en mi experiencia europea. Todos los que hemos cruzado el charco, cuando llegamos a París, esta frase no es mía, pero cuando llegamos a París, todos somos Fanon. Es decir, todos somos negros. Todos somos mirados desde el lugar, desde el paisaje que llevamos puesto. Y el paisaje que llevamos puesto es Buenos Aires, La Quiaca, Bogotá o lo que sea. Estamos siendo mirados desde ese lugar. Y entonces desde ese lugar estamos siendo subalternizados, aún por aquellos que nos abren todo y que disponen de todo lo mejor para nosotros, con las mejores intenciones. Pero hay una estructura de pensamiento que gobierna esas relaciones, que va más allá de las personas. No, eso se entiende, pero eso sería empezar un capítulo nuevo. Y ahora vamos a cerrar este. Si no les parece mal, yo les tengo que decir que como inventora de los diálogos y como seleccionadora de este primer tema y como quien tuvo la suerte de invitarla a Marta e invitarlo a Fabio y que me hayan dicho que sí, y además a Lucas todo lo que trabajó y a Mario que nos está haciendo la plataforma tan eficiente. Yo estoy encantada de haber hecho el diálogo de hoy. Yo tenía muchas ganas de tratar este tema. Me quedan montones de cosas para charlar, pero me parece que haber tenido, yo les quiero decir, 1h40, tranquilitos, de haber hablado lo que queríamos hablar, además sin guión, porque lo planteamos así, como una... yo les dije, bueno, ¿les parece? Sí, me parece, estamos de acuerdo, así. Bueno, yo creo que nos tenemos que dar este tipo de espacio, porque
no es que ahora haya un riesgo que no había en otros momentos, pero a nosotros nos está tocando vivir este aquí y este ahora. Entonces, como nos está tocando vivir este aquí y este ahora, y hay temas complejos a montones, este fue uno, nada más, no va a ser el único. A mí me parece que este modelo es un modelo interesante para ir pensando, dejarnos abastecidos con una cantidad de ideas, de bibliografías que fuimos mencionando, y esto de haber puesto en común, miren qué distancia de edades que hay entre los tres que hablamos hoy. Es muy grande la distancia de edades que hay, y sin embargo el entusiasmo con que los tres trabajamos para hoy es bastante interesante, ¿no? Cada uno con su modalidad más tranqui, pero quiere decir que es muy importante el tema que nos une, quiere decir que es muy importante el que haya espacios para que lo pensemos, para que en algunas cosas coincidamos más, en otras coincidamos menos, en otras nos preocupemos. Fíjense, cuando yo planteé la hermenéutica y me dice Fabio, ¿y por qué no? Y yo le digo, ay, bueno, sí, claro, porque no todo tiene que ser grupo experimental y grupo control. Oiga, ahí estamos abriendo otro tema, ¿no? Que es el famoso tema de cuál es la metodología de la investigación, que es mejor o peor, cuando nos estamos olvidando que lo que hay son interrogantes, y lo tengo que estudiar como se puede estudiar para poder contestarlo, no porque use este método o este porque está más de moda. Pero en fin, yo les agradezco enormemente a todos, estoy feliz. Usted no puede poner todas las caritas en pantalla, Mario, No, porque el Zoom muestra es... que no sea en galería, sino que sea la vista de galería. No se puede, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Si ustedes todos prenden sus cámaras, nos vemos, nos aplaudimos todos, nos agradecemos todos, y ahí está nuestro amigo Héctor allá en la isla de Vancouver. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y cuenten que está este espacio, y cuando les llegue el boletín próximo o pidan los boletines que ya fueron publicados, les van a ir con todos los links, con todas las grabaciones, con todo lo que estamos haciendo, para que ustedes lo puedan usar y distribuir. Carlos Sánchez de Chile también saluda al profesor Carlos Sánchez, muy interesante y pertinente Carlos, este primer tema que nos queda relento. Carlos, te veo ahí arriba, una institución, Carlos, como vengo a ser yo. Bueno, gracias a todos y será hasta la próxima. Gracias, Fabio, gracias, Marta, muchas gracias. Gracias, chao, Mario, Fabio, a todos. Lucía. ¿Lo pasaron Muchas bien? Gracias. Delicioso, gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Hermoso. Pronto. Gracias, Fabio. Abrazos para todos. Gracias, Pórtense bien, cuídense mucho. Abner, por estar con nosotros, Abner. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantada. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye. Hasta luego.